Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, sea tu fortaleza. Que Dios en esta hermosa tarde que nos da, digo hermosa porque en realidad que todos los tiempos son buenos y hermosos en la presencia de Dios. Aquí en Loma de Zamora se largó un chaparroncito. A veces llueve fuerte y se inundan las calles, pero usted sabe que qué triste que sería el mundo, qué diferente si solamente tuviéramos una forma. Las estaciones y los cambios de climas tienen que ver con el desarrollo de todas las cosas. Así es que cuando Dios permite la lluvia para que la tierra se moje, para que las semillas germinen y los frutos empiecen a aparecer, bueno, todo es bendición. Por eso siempre nos acostumbramos a decir, no importa el tiempo que nos toque, siempre decimos qué lindo que es estar en la presencia de Dios. Sea día de calor, sea día de frío, sea día de tormenta, de lluvia, sabemos que todo tiene un propósito y todo es sustentado y manejado por Dios nuestro Padre. Así que, hermano querido, te bendigo en el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga, que podamos pasar un rato compartiendo las cosas de Dios y bueno, disfrutando. La palabra de Dios es alimento, es fortaleza para nuestras vidas. La palabra de Dios es lo que transforma, lo que nos da entendimiento. La palabra de Dios es la que nos hace conocer a nuestro Padre, así que siempre que tenemos oportunidad de participar y compartir la palabra, son momentos lindos, momentos en los cuales Dios nos da luz. Dice el Señor que su palabra es lámpara a nuestros pies. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce la limpieza, el cambio, la renovación, la que nos acerca a Dios. La palabra de Dios nos encierra todo. Decía el apóstol que tenemos la profecía mayor como firme ancla, está firme allí. No importan los tiempos que estemos pasando, las situaciones que nos toquen vivir, la palabra de Dios siempre está allí, latente, está viva y está para bendecirnos, para fortalecernos, para darnos esperanza. Así que en esta tarde que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te guarde. Le doy gracias a Dios por poder compartir y por poder verte. Hermana Miriam Estela, Dios te bendiga. Hermano Ezequiel Toledo, Dios te bendiga. Que el Señor bendiga tu vida. Dani Fernández, que Dios te bendiga. Rema Garupá de Misiones, que Dios te bendiga mucho. Y los que se van sumando, que el Señor los bendiga, los que se van a seguir sumando y aún los que van a poder escuchar estas palabras, quizás mañana, quizás en la semana, que el Señor los bendiga. La palabra de Dios siempre está vigente. No importa cuándo la escuches, si es palabra de Dios, conlleva vida, conlleva bendición y bueno, trae a nuestras vidas fortaleza. Y una palabra puede abrirte un panorama impresionante, porque lo de Dios todo tiende a lo grande. El Señor ponía ejemplos como el grano de mostaza, una semilla que apenas se alcanza a ver, la más pequeña de las hortalizas, decía el Señor. Pero cuando se desarrolla esa semilla, se hace un arbusto grande que vienen las aves del cielo y la anidan. Así es que fíjate que el ejemplo que el Señor nos da, que algo pequeño en el reino se transforma en cosas grandes. Así es que una palabra que vos recibas puede cambiarte la vida, puede bendecirte, puede renovarte, puede abrirte panoramas distintos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. En este día meditaba acerca del Salmo capítulo 8 y me gustaría compartirlo
El Salmo capítulo 8 es un hermoso salmo y de verdad que cada vez que puedo leer este salmo, siempre uno se inclina a la meditación. Dice el título del Salmo capítulo 8, la gloria de Dios y la honra del hombre. Lo bueno que es Dios para con la humanidad y a veces, hermano, lo indiferente que somos nosotros para con nuestro Dios. Usted sabe que cuando somos llamados por el Señor, cuando reconocemos de que hay Dios y que realmente todas las cosas fueron creadas, cuando tenemos un acercamiento a Dios, hermano querido, en el tiempo, mientras nos vamos ejercitando, mientras vamos desarrollando nuestra vida nueva en el Señor, realmente llegamos a un punto en el cual reconocemos que estamos en esta tierra con la única misión de reconocer a nuestro Dios y de prepararnos para poder pasar a otra estación, a otro sistema. El apóstol Pablo decía cuando estaba en Atenas, dice que él veía la ciudad que estaba entregada a la idolatría y su espíritu se enardecía viendo esa ciudad entregada a la idolatría y con deseo de adorar lo que sea. Y mientras él estaba allí esperando a los hermanos, dice que miraba cómo la gente se amontonaba y habían distintas formas de adoración. Y él vio un cartel que decía al Dios no conocido. Y a partir de ahí nos deja a nosotros y a todas las generaciones después de él que vinieron y que vendrán una enseñanza tremenda. Eso está en el libro de los Hechos, que lo vamos a compartir después de que podamos compartir este salmo, y que tiene que ver con la esencia, con la realidad nuestra aquí en la tierra. No somos una casualidad, estamos aquí en la tierra para poder tener la oportunidad de tener un encuentro con Dios y poder trascender esta vida. Para eso el ser humano está en la tierra. Hermano querido, el Salmo capítulo 8 quiero compartirlo dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el título, la gloria de Dios y la honra del hombre. Vos fíjate que el título no tiene nombre, un hombre determinado. No, es el género. Es el género. La raza, son todos los hombres y mujeres que habitan la tierra. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es el hombre? Se preguntaba David, este es un salmo de David. Y decía, ¿qué es el hombre? Cuando veo la grandeza de Dios, cuando veo este escenario precioso que nos muestra toda la creación, todo lo que Dios hizo, dice David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna, cuando veo las estrellas que tú formaste, digo, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles,
y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así expresaba David este salmo, y usted sabe, hermano querido, conoce un poco la historia de David. David es una figura importante dentro de la historia, y más dentro de la historia de Israel. David fue el que unificó el reino. David es la figura misma de Cristo también. Encierra mucho la historia de David, y es importante poder nosotros darnos cuenta de que también somos importantes, de que Dios nos miró y extendió su mano con misericordia, con amor, nos abrazó, nos trajo a su presencia, nos dio la oportunidad, esta oportunidad tremenda. Mi hermano querido, muchas veces medito en mi condición y digo, pensar que yo era duro para poder acercarme a Dios. Siempre cuento mi testimonio, que mi esposa fue 5 años a la iglesia y siempre me quería llevar, y siempre le decía: no me molestes, si a vos te hace bien anda vos, pero a mí no me molestes, yo estoy bien como estoy, no necesito de nada. Cuán errado que está el ser humano. En su gran mayoría las personas nacen, se desarrollan, buscan alguna forma de subsistencia, forman carreras, en fin, desarrollan su vida, y por ahí después fallecen y nunca han tenido esta experiencia que hoy tenemos nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque a mí el Señor me trajo al camino cuando tenía 29 años. Pero qué triste que hubiera sido mi vida si no hubiera aceptado al Señor. Porque de verdad que uno cuando no está cerca de Dios no conoce de Dios. No tiene idea de lo inmenso que es Dios. Y ni siquiera piensa que está en la tierra para tener un encuentro con Dios. Entonces, qué triste que sería, hermano querido, pasar por este planeta solamente con el deseo de conquistar cosas terrenales, sin darnos cuenta de que quizás mañana no estamos. Mire este tiempo en el cual nos toca vivir, muchas personas con miedo, y es normal, porque realmente usted prende la televisión o prende la radio y todos los informativos es muerte, 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 peste, peste, muerte, peste. Y por ahí te tiran alguna buena noticia, escasa, pero por ahí aparece. Pero todos los comentarios son negativos para poder meter miedo. Y de verdad que quizás por ahí mañana no amaneces y te perdiste esta oportunidad. Por eso debemos ser agradecidos de Dios, y no solamente agradecidos, sino tratar de serle útil, tratar de servirle, tratar de conocerle, de entenderle. Aquí estaba David, y quizás que usted conoce de la historia de David, todos sus acontecimientos, cómo fue un joven que ni siquiera se esperaba él. Él estaba en el campo cuidando de las ovejas de su padre cuando Dios ya lo había elegido. Él ni siquiera sabía de eso, y menos su familia. Llegó el profeta a la casa de David y allí se encontró con toda esa familia, preguntó por todos los varones, porque él iba con un mensaje. En el hogar de Elí, ahí de Isaí, ahí estaba el que tenía que ungir. Dios lo había mandado al profeta.
Hermano querido, cuando podemos escudriñar la palabra y vemos, fíjese por ejemplo, el profeta Elías, cuando el Señor lo manda a que los cuervos lo alimenten. Cuando le dice, hay una viuda que te va a sostener, vete a Sarepta de Sidón, y allá estaba la viuda que ni siquiera ella estaba enterada de los planes de Dios. Podemos ver de que, hermano querido, nosotros, yo en mi caso reconozco de que realmente ni siquiera estaba enterado de que realmente existía Dios y de esta manera que se nos presenta. Muchos decimos, creo en Dios y bueno, y vemos el mundo que está lleno de religiones y que te ofertan a Dios. Y cada religión tiene el mejor Dios. Entonces mirás el escenario de esta tierra y decís tantas religiones. No sabés cuál elegir, no sabés dónde ir. Y entonces uno descarta la vida en Dios. Porque hay muchas ofertas. Y eso le genera desconfianza también. Pero cuando podemos, hermano querido, tener realmente un encuentro, un acercamiento, cuando Dios permite, cuando, hermano, tomamos una determinación y queremos entender, nos damos cuenta de esto. Qué triste sería nuestra vida si no hubiéramos pasado por el momento de la decisión. Mucha gente está en el valle de la decisión y allí se pierde, o allí reconoce, o allí empieza un cambio en su vida. En el valle de la decisión, allí estuvimos todos, pero muchos nos determinamos. Y qué lindo que es cuando vos te determinás, hermano querido, que puedas buscar, entender. Aquí estaba David. Y David decía en el verso 3, cuando veo tus cielos, es decir, cuando uno ve la grandeza de Dios y uno se mira en su condición, hermano, que a veces un dolor de muela te tira en cama, te inutiliza, cuando alguna enfermedad de tu cuerpo te paraliza, te deprime, no te deja desarrollar. Cuando uno mira su condición y ve lo escaso que es y las pocas fuerzas que uno tiene, y cuando uno mira la grandeza de Dios, qué bueno que es hacernos esta pregunta, porque si nosotros en la condición que creemos que estamos, ¿para qué le servimos a Dios? Si Dios es eterno, es creador, llama a las cosas que no son como si fuesen porque Él lo hace realidad. ¿Para qué le sirvo yo que por ahí un dolor de muela, un dolor de cabeza, hermano querido, un dolor de oído te inutiliza? Y aquí estaba el salmista y él miraba y decía, cuando veo, mire el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna, cuando veo las estrellas que tú formaste, digo, uno mira la grandiosidad de Dios y entonces uno se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de qué es lo que somos? David se preguntaba y como él mucha gente en la historia hizo un alto y empezó a analizarse, a examinarse, a meditar, ¿para qué Dios nos visita? Y entonces en esa meditación, en esa búsqueda del saber, es cuando se abren los cielos y Dios empieza a revelarte su palabra y te das cuenta de que realmente estabas muerto en delitos y en pecados y que muchos compañeros que de crianza, de trabajo, de escuela, familiares y en fin, mucha gente que nos hemos codeado durante nuestra vida,
han partido sin tener la oportunidad que a vos te tocó. De decir, como dijo David, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Aún para que desciendas de los cielos y lo visites, porque David estaba expresando la venida del Señor. Lo dijo su hijo Salomón en algún momento. ¿Será cierto que Dios habitará entre los hombres? Porque David tenía esa enseñanza. Dios le había hablado, si bien para él era una promesa, como para nosotros la venida del Señor es una promesa. Quizá la gente dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos va a llevar? Y se hacen ideas, pero la realidad es que un día el Señor viene a levantar a su pueblo y que no estamos lejos de ese día. Y David decía, le has hecho poco menor que los ángeles. Usted sabe que esta palabra, poco menor que los ángeles, cuando pasa el tiempo le hacen una pregunta al Señor y le dicen, en la resurrección, cuando sea el tiempo de la resurrección, dice que una mujer se casó y se murió su marido. Entonces la ley indicaba que el hermano que seguía tenía que tomarla como esposa para dejar descendencia al fallecido. Y la tomó y se murió también. Y entonces venía el otro. Y dice que eran 7 varones y los 7 la tuvieron y los 7 se murieron. Esa era la pregunta que le hacían al Señor. Los 7 se murieron en la resurrección. ¿De quién va a ser mujer? Si los 7 fueron esposos aquí en la tierra. Bueno, humanamente parecería una preocupación. Si tuvo 7 maridos y hablamos de una resurrección, cuando resucite, ¿con quién se quedará si los 7 la han tenido? Entonces el Señor les dice, ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, en el otro tiempo, ya no se van a dar en casamiento. Ya no va a ser lo mismo que es aquí en la tierra. Serán semejantes a los ángeles de Dios. Así es que usted fíjese que acá David decía, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y Jesús decía, serán semejantes a los ángeles de Dios. Como que aún el pecado y la misericordia de Dios nos impulsa a un estado más glorioso. Dice que Juan, en el libro de Apocalipsis, fue levantado al cielo. Y dice que allí hubo un momento en que él se arrodilla delante del ángel y el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios, afirmando esta condición de que, aunque hemos sido hechos un poco menor que los ángeles, la obra del diablo que nos hizo retroceder, como para que perdamos el señorío que Dios nos dio. Cuando viene el Señor y nos da una restauración, nos remonta un escalón más y nos lleva a la semejanza de los ángeles. Y decía el Señor, en la resurrección ya no se van a dar en casamiento, ya no se pueden más casar porque no van a morir más. Y eso es lo que David se preguntaba, ¿qué es el hombre? Y él meditaba, yo me lo imagino a David meditando. David tuvo muchas experiencias. Dice que un día él mandó a censar al pueblo y Dios se enojó. Y dice que David miró a los cielos y vio al ángel de Dios con una espada desenvainada.
acontecimientos sobrenaturales que vivió David, como vivió también Elías, como vivieron los profetas y como tenemos que vivir nosotros. Y a veces estamos muy enredados en la condición humana y en la problemática de aquí abajo y no nos damos cuenta de que hemos sido llamados para cosas grandes. Para cosas grandes. Entonces, cada vez que puedo, que repaso este salmo, cuando usted se pone a escudriñar la palabra y va repasando, de repente cayó allí en el Salmo capítulo 8, me pasa a mí, y digo, medito estas cosas, digo qué grande que es nuestro Dios. Y qué triste hubiera sido mi vida si no hubiera aceptado al Señor el día que el Señor se manifiesta en mi vida. Hubiera sido triste, porque me hubiera perdido tremendas oportunidades. No solamente la salvación, sino también en la vivencia aquí abajo en la tierra, las visitaciones de Dios. Dios te visita cuando meditas, cuando orás, cuando dormís, cuando estás en la congregación. Hay un mundo espiritual desarrollándose y somos parte de eso. Y antes no lo sabíamos. En el libro de los Hechos, después de los evangelios, allí están los hechos de los apóstoles. Pablo estaba en Atenas. El capítulo 17 del libro de los Hechos, el verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Se ve que habían muchos altares, pero dentro de todos esos altares había uno también por la duda: al Dios que no conozco, al Dios que no sé quién es, igual lo adoramos. Y allí estaba ese cartelito, esa inscripción: al Dios no conocido. Y ahí Pablo empieza a predicarle a la gente. Y es aquí donde él nos deja una enseñanza tremenda, difícil de encontrar dentro de las Escrituras. La pone Pablo allí como una palabra reveladora. Y en el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso yo no lo sabía, y quizá que usted tampoco. Pero había una palabra dada de parte de Dios que estaba flotando acá en el ambiente, en el planeta. La palabra de Dios está al alcance. Solamente que a veces no queremos compromiso, no queremos que nos molesten, tenemos pensamientos fijos, queremos conquistar cosas que nos propusimos, y entonces la vida va pasando, y cuando nos queremos dar cuenta, hermano querido, nos perdimos esta preciosa oportunidad. El apóstol Pablo decía: pero Dios, habiendo pasado por alto, capítulo 17 del libro de los Hechos y verso 30, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es que usted fíjese: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Hay un mandamiento de parte de Dios para todas las generaciones, para todas las generaciones. Y nosotros que estamos en este tiempo somos parte de esa generación para lo cual Dios dejó esta palabra.
manda a todos los hombres y en todo lugar. No, acá no hay que a mí no me dijo. No, es para todos, es para el que nace. Cuando nacemos en un territorio de Dios, porque este planeta es de Dios. Él lo creó. Y aunque por un poco de tiempo Satanás tiene el control y Dios le permite, está hecha la invitación. Está hecha la invitación. Y todo aquel que acepte a Jesús se desliga de Satanás y empieza un tiempo revelador, un tiempo nuevo, en el cual, hermano querido, Dios no te habla de empresas, de políticas, de esto, de aquello, de conquistas terrenales, no, Dios te habla y te dice de que estás en la tierra para tener una oportunidad. Estás aquí, has nacido, te has manifestado para tener una oportunidad, porque Dios es misericordioso. Y nos dio una oportunidad. Y si desaprovechamos esta oportunidad, entonces dejaremos de ser. Pero si tomamos esta oportunidad, no importa, cielo y tierra pasará, pero aquellos que guardan la palabra de Dios permanecerán para siempre. Eso es lo importante, hermano querido, de este mensaje, del mensaje de la salvación. Hermano Luciano, Ezequiel, que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Gabriel Fernández, Dios te bendiga. Hermana Karina, bendiciones. Cristian, Dios te bendiga. Marta Godoy, que Dios te bendiga. María, bendiciones. Magalí, que Dios te bendiga mucho. Sabrina, que Dios te bendiga. Hermana querida, que el Señor te guarde. Hermana Liliana, que Dios te bendiga. Marianita, Dios te bendiga. Dios bendiga a Matías, que está trabajando, que lo guarde. Bendito sea el Señor. Belén, Dios te bendiga. Hermano Fran, que Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Fran, a vos y a tu familia. Mica, Dios te bendiga. Bueno es Dios, hermano. Usted sabe la gran oportunidad que tenemos. No importa lo que nos haya pasado, lo que hayamos hecho, lo que importa es que estamos en la oportunidad. Mientras abras tus ojos, mientras que todavía estés en este planeta, estás en el tiempo de la oportunidad. Dios tiene sus brazos extendidos y te está esperando. No importa, mirá, Jesús, cuando hablaba del hijo pródigo, dice de que estaba el padre de familia, el cual tenía 2 hijos, y uno le pidió su herencia porque quería ya experimentar y manejarse solo. Se quería desembarazar de la familia allí. Y el padre le dio su herencia y salió rumbo desconocido. Salió cargado con su herencia y dice de que malgastó todo lo que heredó. Malgastó todo lo que heredó. Y en algún momento el Señor lo visita y lo hace meditar. El Espíritu de Dios te visita. No importa cuál sea tu situación. El Espíritu de Dios te visita y te hace meditar. Y en esa meditación, este hombre que había malgastado toda su riqueza, pensaba y decía: en la casa de mi padre
Hasta los jornaleros tienen todo lo que necesitan. Y yo acá estoy pasando necesidad. Dice que era tan escasos sus recursos que no conseguía ni siquiera trabajo, nada para hacer. Dice que hasta deseaba comer el alimento de los cerdos. Y eso lo llevaba a meditar. Y la meditación lo llevaba también al arrepentimiento. Y el arrepentimiento le daba fortaleza. Y se fortalecía cada día, se iba fortaleciendo un poquito más hasta que pudo reconocer cabalmente que le había fallado al Padre y que le había fallado a Dios. Y entonces tomó la decisión de volver a su casa. Y volvió. Volvió, se enfrentó con el Padre allí y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me arrepiento. Y el Padre dice que extendió sus brazos y lo abrazó, lo cobijó, lo hizo cambiar de vestidura, le puso el anillo que le correspondía como hijo, e hizo un gran banquete. Y entonces, cuando viene el hermano y escucha que hay alegría en la casa, pregunta qué estaba pasando y le dicen: tu hermano, el que se fue, ha vuelto. Y tu padre con gozo lo recibió y le hizo una fiesta, y eso es lo que estás escuchando. Entonces dice que fue este hermano y le reprocha al padre y le dice: tanto tiempo hace que te sirvo y ni siquiera me has dado un animal gordo para que yo pueda gozarme con mis compañeros, que te ha gastado todo y que ha derrochado todo, tú le haces fiesta. Y entonces el padre le dice: hijo mío, hago fiesta porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa es la diferencia del pensamiento terrenal al pensamiento espiritual. El pensamiento terrenal cree que todo está acá, y el pensamiento espiritual está batallando día a día para no dejarse arrastrar por el pensamiento carnal. Porque sabe que estamos de paso. Yo sé que estoy de paso, no sé si mañana voy a despertar, pero sí sé que voy a partir con el Señor y que voy a empezar un tiempo nuevo. Entonces muchas veces pasa de que estamos en la casa del Padre, pero no alcanzamos a visualizar. Este joven que le reprochó al padre, el padre le dice: todo lo que tengo es tuyo, lo puedes tomar cuando quieras, pero tu hermano estaba muerto. Nosotros tenemos todo para tomarlo, pero nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta formar esa relación de hijo a padre, porque queremos hacer nuestra propia vida, queremos vivir nuestros propios ideales, y aunque pareciera que estamos en el seno de Dios, nuestros pensamientos se alejan y no podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da.
Así le pasó a este joven. Así es que el que se fue y malgastó todo, experimentó que fuera del Padre nada puede hacer. Y vuelve y el Padre lo recibe. Y yo me imagino que con gozo, con alegría, este joven vuelve a reponerse y empezó otra vez allí a convivir en el seno de la familia. Mientras que el otro hermano quizás seguía maquinando, quizás seguía con el corazón enojado. No dejes que esas cosas te pasen, ya estás en la oportunidad. Ya estás en la oportunidad. Ya tenés que saber de que naciste para que un día puedas encontrar esta oportunidad, que es oír la voz de Dios, que es prepararte para la eternidad. Para eso nacemos. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, nada vamos a llevar. Nada hemos traído y nada vamos a sacar. Todo se queda acá. Ni aún este envase, ni aún este cuerpo vamos a poder llevar. Se queda acá porque pertenece acá. Pero el espíritu que está en nosotros, el alma que Dios nos dio, va a tener un encuentro con su Dios y va a empezar un tiempo nuevo. En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, quiero compartir esta palabra porque es lo que meditaba en este día. Y es el tiempo en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo glorioso. Aunque todavía quizás no te hayas dado cuenta, estamos viviendo un tiempo glorioso. Es un tiempo glorioso. Que si te enganchás, que si te agarrás de este colectivo que se llama Jesús y lo perseguís, nunca vas a poder bajarte después. Y las cosas que pasan aquí abajo van a ser recuerdos solamente. Porque tus pensamientos, tus deseos van a tener que ver con Dios. Y Dios es la vida. Dios es la continuación de las cosas. En el libro de San Juan, el capítulo 12 y el verso 12 dice el título: La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué era la entrada triunfal? Porque ya le llegaba el tiempo a Jesús. Porque ya estaba él preparado para ir al cumplimiento de entregar su vida. Entonces es como nosotros, a veces nosotros estamos en medio de luchas, de pruebas, de situaciones que nos parecen complejas y de repente en nuestra mente se liga al Señor y empezamos a orar y confiamos de que todo va a pasar y que Dios tiene todo bajo control y nos fortalecemos, nos preparamos y nos vamos al encuentro con nuestro Dios y vemos y sentimos que aquellas cosas que parecían difíciles se desvanecen. Y nos quedamos livianitos, sin problema. Y aquello que dijo Jesús: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, se cumple en nuestras vidas. En un momento sentimos de que el Señor se llevó nuestras cargas. Y estamos victoriosos. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a veces estamos en medio de luchas, de pruebas, y perdemos la batalla. Y después nos agarra una tristeza. Y después vuelve a pasar otra vez una situación semejante,
y ya tenemos el recuerdo de haber perdido una batalla y esta no la queremos perder. Y trabajamos para confiar, hasta que por fin vencemos. Y cuando vencemos nos sentimos fortalecidos. Y sentimos que Dios nos bendice, nos visita y cambia nuestra realidad. Imagínese a Abraham cuando va llevando a su hijo a sacrificarlo. Y él iba yendo. Y cuando llega, mire hasta dónde, hermano, hermana, que Abraham ató a la criatura. ¿Cómo se habrá sentido Isaac mientras que el padre lo estaba atando y lo estaba poniendo sobre la losa esa donde iba a ser el sacrificio? ¿Cómo se habrá sentido Abraham en ese momento? Y usted sabe que de repente ya había terminado, quizás hacía tardar, quizás hacía el trabajo, lo preparaba despacito para ver si algo pasaba. Y nada pasaba. Terminó de atarlo y no pasaba nada. Estaban las leñas. Estaba el niño atado. Lo único que faltaba era matarlo y ofrecerlo al Señor en holocausto. Y por más que haya pasado el tiempo y por más que haya dado vuelta a ver si algo pasaba, no pasaba nada. Y entonces dice que Abraham levanta la mano con el puñal ya para sacrificar al hijo. Y ahí escucha una voz que lo llama: Abraham, Abraham, detén tu mano. ¿Cómo habrá sido, hermano querido, ese momento? Por eso te digo que a veces estamos en medio de una batalla espiritual donde los pensamientos se nos amontonan y lo único que edificamos es bronca, odio, es celos, contienda. Ya se arma una batalla espiritual en nuestra mente que estamos mal. Y perdemos la batalla. Y después Dios nos tiene misericordia y nos fortalece y otra vez nos alimenta y nos va otra vez fortaleciendo hasta que nos vuelve a poner en una situación semejante. Y allí ya tenemos recuerdos de lo que nos pasó. Y entonces allí empezamos a construir la fe, la confianza en el Señor. Y aunque se nos venga la noche y pareciera de que Dios se olvidó de nosotros, igual estamos allí perseverando. Y de repente viene la salvación. De repente la misma situación que le tocó vivir a Abraham, te toca vivir a vos. Dios te libera. Qué lindo, ¿no? Experiencias que vamos teniendo en el camino. Experiencias que van aumentando nuestra fe, que nos van dando confianza, que van haciendo de nosotros verdaderos hijos e hijas de Dios. Hasta cuando al final del tiempo, tiempos como estos, por ejemplo, ya estamos erguidos. Acá estaba Jesús y el título del capítulo 12 de San Juan y el verso 12 dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Como que era el último escalón de su ministerio.
Como que ya estaba él esperando el desenlace. Ya había pasado por todos los espacios y ya estaba a punto de empezar el tiempo donde tenía que ser sacrificado. Y él había atravesado todos los tiempos hasta llegar a ese momento, y cuando llega a ese momento, llega ya fortalecido. Y yo quiero mostrarte la condición del Señor aquí, y quiero que mires a Jesús como que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Él se presentó como Hijo de Dios. Y si vos crees que sos hijo de Dios o que sos hija de Dios, estás en la condición del Señor. No sos menos ni sos más. El mismo Dios que perfeccionó a Jesús para que llegue este momento y llegue triunfante, también te está perfeccionando a vos. Para que cuando estés en medio de la batalla, en medio de la lucha, llegues allí victorioso, victoriosa. Dice el verso 20, unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermano, Jesús. En este camino muchas veces nos llega la hora para que seamos glorificados. Muchas veces. Algunas veces alcanzamos ser glorificados. Vencimos y pasamos victoriosos. Y otras veces fracasamos y nos quedamos en el intento. Pero qué bueno que es saber, hermano querido, que cuando estás en medio de una prueba, es una oportunidad para que seas glorificado, para que Dios te glorifique. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Jesús nos lleva de gloria en gloria. Quiero mostrarte antes de seguir acá, para que anote los versículos. En la segunda epístola de Corintios, el capítulo 3 de la segunda epístola dice: ministros del nuevo pacto. Y el verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados. Muchas veces nos quedamos en el intento, pero otras veces vencemos. Aprendimos la lección. Sabemos que Dios nos pone a prueba, que Dios prueba nuestra fe, porque la fe es el trampolín de la vida eterna. Entonces Dios nos prueba. La fe es como cuando estudias y tenés que dar un examen. Primero el maestro te enseña, luego te toma prueba. Y si retenés y haces bien los deberes, pasás.
subís un escalón más. Aquí en la vida espiritual, Dios envía su palabra, y al cabo de un tiempo nos toma a prueba, nos pone a prueba. Acá no vamos a recibir un diploma. Acá lo que recibimos es la entrada a la eternidad. Entonces, cuando estamos en una prueba y hemos perdido la batalla, tan siquiera retengamos el origen para que cuando vuelva a pasar podamos vencer, podamos salir victoriosos. Y cuando vencemos una prueba, el Señor dice en su palabra que juntamente con la tentación viene la salida, que Él no pone más carga de la que nosotros podemos llevar. El problema es que no podemos llevar es porque no retenemos los consejos de Dios. El maestro en la escuela no te va a tomar pruebas si primero no te enseñó. ¿Prueba de qué? Primero te enseña. Y las pruebas que te hacen pasar es para ver si retuviste algo, si entendiste algo, si estás aprendiendo. Si podés pasar un grado más o quedarte donde estás. Así se mueve el ser humano. Ahora Dios prueba nuestra fe. Si hemos retenido la palabra, si aún en situaciones difíciles como esta que nos toca vivir, estamos confiando en Dios, o estamos más sometidos a las informaciones que a la fe de que Dios tiene todo bajo control. Y que no importa lo que pase. Dios es el dueño de todas las cosas y es mi Padre. Aquí estaba Jesús y el verso 12 del capítulo 12 de San Juan dice la entrada triunfal. Él ya estaba preparado. Entonces cuando va llegando, dice que unos griegos buscan a Jesús y entonces Jesús le dice, en el verso 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con el Señor sin que te importe tu exterior, sino que vos puedas mirar el blanco, que es Cristo, el que te llamó, el que dio su vida por vos. Nadie dio nada por vos. Jesús sí, Él. Cuando tu mente esté direccionada hacia tu Salvador, hacia el que dio por vos, y no hacia lo que no dieron nada, vas a descansar de un montón de situaciones. Cuando solamente te importe el veredicto de tu Señor y no lo que los demás opinen, vas a vivir una vida plena. Pero mientras te importen lo que otros digan, es tu vanidad, que te esclaviza y que te hace armar pensamientos diabólicos y que te llenan de bronca, de enojo, incluso hasta querés tener razón. Esas cosas nos pasan. Tenemos que aprender. De cada situación tenemos que aprender. Hay personas que por años van a la escuela y están en el mismo grado. Y por ahí le preguntás, ¿y qué pasa? No, el maestro no me quiere, la maestra no me quiere. Siempre hay alguna excusa. Pero qué lindo que es crecer. A Jesús le llegó la hora. Muchas horas le llegaron al Señor. Acá le llegaba ya el tiempo para el desarrollo, para la prueba final. La prueba final. ¿Sabes que en el camino del Evangelio, mientras nosotros nos vamos desarrollando, nuestros enemigos están a nuestra altura?
No hay enemigo que no podamos vencer. Si no lo vencemos es porque no le estamos creyendo a Dios o no le estamos prestando atención. Pero todo enemigo que se nos cruza en el camino, tenemos la victoria asegurada si confiamos en Dios. Es como cuando te vas a la escuela, qué hermoso ejemplo el poder tener comparaciones. Si vas a la escuela, todo lo que te enseñan, sos capaz de resolver si prestas atención. Y si no, ves que otros sí avanzan y vos te estancás. Y por más que eches culpa y reniego y de acá y de allá, igual vas a estar estancado o estancada, y es una pena, pudiendo seguir avanzando, pudiendo seguir creciendo. Dice que el Señor le dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. En este evangelio glorioso, para poder, hermano querido, seguir avanzando, lo que tenemos que entender es que si nosotros no hacemos morir nuestro orgullo, nuestra ansiedad, nuestros malos deseos, la vanidad y cuántas cosas se nos pongan en el camino, si no lo hacemos morir, nos quedamos solos. Pero si lo hacemos morir, vamos a llevar fruto. Vamos a llevar fruto. Se va a cambiar nuestra realidad. Jesús decía: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una cosa maravillosa, y esto es real, hermano. Cuando vamos dejando las cosas, las situaciones, hermanos, que son puramente terrenales, y nos abocamos a la relación con Dios, a obedecerle, a hacerle caso, hermano, hacemos el esfuerzo de poder hacerle caso al Señor. Nos vamos negando a nuestra condición, entonces nos vamos apagando humanamente, pero se va encendiendo el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando humanamente nosotros nos vamos apagando, el Espíritu Santo del Señor nos va mostrando y haciéndonos saber las cosas tremendas que nos esperan. Cosas tremendas nos esperan. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, en el libro de San Lucas, el capítulo 19 del libro de San Lucas, el verso 28 dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Es la misma situación. Esto se añade a lo otro. Es como que en una situación uno cuenta una cosa y otro cuenta otra parte, pero es todo lo mismo. Aquí está Lucas, y Lucas nos muestra un panorama distinto, o por lo menos donde podemos nosotros mirar y encontrar otras situaciones. Allí habían dos personas que buscaban a Jesús, y aquí estaba Jesús declarando, ha llegado mi hora.
de cierto os digo que si no me muero, porque el grano era él, si no me muero me quedo solo, pero si me muero voy a llevar mucho fruto a la gloria. Porque acá no vas a vivir mucho más. Aquí estamos limitados. En su tiempo, Dios le puso al hombre 120 años. Y aunque hoy cueste alcanzarlo, hay quienes los alcanzan por ahí un año más, un año menos. Pero nuestra generación va a pasar y va a venir otra. No es que nos vamos a quedar aquí cumpliendo nuestros sueños y por ahí. Dice el Señor, contaba, que había un hombre que se esforzaba y juntaba riqueza, y por ahí cuando ya vio que tenía mucho, dijo, bueno, ahora que hemos logrado toda esta riqueza, alma mía, estamos en paz, sin preocupaciones. Y de repente le dicen, necio, justamente hoy vienen a buscar tu alma. Y todo lo que juntaste, ¿para quién va a quedar? Eso decía el Señor Jesús en parábola, enseñándonos que hay cosas más importantes que nos tienen que llamar la atención. Aquí vemos en el libro de San Lucas, el capítulo 19 y verso 28, la entrada triunfal en Jerusalén. Esto lo he compartido muchas veces en la iglesia. Y hermana Nancy, que Dios te bendiga. Y siempre esta palabra está en mi corazón, porque dentro de la congregación hay muchos niveles, es como el hogar. En el hogar están los papás. Los papás son los que conocen todo. Los hijos van teniendo algunas experiencias. Pero los papás saben que si ellos no salen a buscar el alimento, los hijos no lo van a traer. Los papás saben de que son ellos los que tienen que sostener el hogar. Los papás saben las consecuencias de cosas que uno hace o no hace. Todo trae consecuencias, buenas o malas. Si hacemos, podemos tener consecuencias buenas. Y si no hacemos, podemos tener consecuencias malas. Entonces, y los hijos están tranquilos en la casa, porque toda la carga recae sobre los papás. Bueno, acá, en esta situación, vamos a encontrar a un Jesús, a un Hijo de Dios, que veía más allá de lo que los otros estaban viendo. Y dice, en el capítulo 19, y verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa era una camada, un grupo, un montón de gente que estaban en jolgorio, en gozo, en alegría, estaban contentos, estaban alabando a Dios, estaban manifestándose, pero con alegría, con mucha alegría.
y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ese era un grupo. Un grupo de personas contentas, alegres. Y después dice el verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Ese era otro grupo, que no estaban en el gozo, que no estaban en la alegría. Y le dijeron al Señor: Maestro, reprende a tus discípulos. El Señor dice que respondiendo les dijo, el verso 40, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobremanera. Hermano Carabajal, Dios te bendiga mucho. Hermana Irma, que Dios te bendiga. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, el verso 41, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios estaba visitando a su pueblo y su pueblo estaba en cualquiera. Entonces vemos tres modelos. La gente contenta por las cosas que Dios hacía, se maravillaba y glorificaba y alababa y estaban contentos, ellos despreocupados, con gozo, como cuando estamos en la iglesia allí alabando a Dios y el Espíritu de Dios nos envuelve y nos podemos gozar y pareciera que nos olvidamos de todo y lo único que retenemos es glorias y alabanza. Pero después estaba el otro grupo, que estaba cuestionando, que estaba juzgando, que no estaba en el gozo. Y después estaba el Hijo de Dios, el que sabía todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como hijos sepamos todas las cosas. El Hijo de Dios, la multitud con gozo, los otros con y el Señor llorando. Tres escenarios en un mismo lugar. Una multitud alegre, gozosa, sin preocupaciones. Otros cuestionando y el Señor llorando. Y usted fíjese que la gente estaba contenta, gozosa, y por ahí si alguno hasta lloraba de alegría. Pero aquí el Señor lloraba de tristeza, lloraba de amargura. Mientras un grupo estaba alegre y el otro estaba en cuestionamiento, el Señor, que sabía la realidad, que sabía las cosas que se avecinaban, estaba triste, estaba llorando. Porque sabía lo que le iba a acontecer a esa ciudad. Así también en este tiempo, aunque te parezca extraño esto que te voy a decir, así también en este tiempo nos duele ver la gente, los comentarios, las noticias, porque es un sacudón lo que está viviendo el mundo, es un zarandeo general para todos.
Realmente, hermano querido, en el nombre de Jesús, este sacudón, el Señor dice que Él no hace acepción de personas, ni admite cohechos. Con Él no se puede negociar. Sos vos el que necesita de Él. Entonces, delante del Señor, allá no hay influencias que valgan. ¿Te portás bien o te portás bien? Después no hay otra cosa. Entonces vos ves esta situación que le toca vivir al planeta, al ser humano, que es un sacudón sin distinciones. Es para todos. Para el rico, para el pobre, para el creyente, para el no creyente. Es un sacudón. Agarraron el globo y lo están sacudiendo. Que en este sacudón podamos mantenernos firmes. Que podamos retener todo aquello que ya hemos aprendido. Que no perdamos nada. Porque estos sacudones, hermano querido, no es solamente para la gente allá afuera. Si podés analizar un poquito, te vas a dar cuenta si tu relación es la misma o si te estás enfriando. Yo le doy muchas gracias a Dios por estos momentos, que me puedo preparar el día miércoles, me preparo el día domingo, porque tengo un compromiso con mi Dios. Y qué lindo que vos te prepares y podamos compartir juntos esta bendición. Hermano, hermana. Porque realmente te causa tristeza ver el estado en que está la humanidad. Que si la persona tuviera fe, hermano, hermana, si las personas tuvieran fe, esa fe que se requiere para poder subir al otro estrado, ese de la confianza, ese espacio donde, hermanos, ya los temores desaparecen. Entonces no estaríamos tan preocupados. Aprovecharíamos bien el tiempo. Nos toca estar en casa, bueno, limpiemos la casa, arreglemos, oremos, escudriñemos, dediquémonos a la familia, busquemos la paz y hagamos de nuestro hogar un lugar saludable, un lugar que deseemos estar y no un lugar que querramos salir corriendo. Hay personas que cuando salen de sus hogares no quieren regresar más. Y hay personas que cuando salen están ansiosos por volver, ya quieren llegar porque su lugar, su casa es el lugar de descanso, es su refugio, es donde tiene todas sus cosas, es donde encuentra la presencia de Dios. Pero realmente hay gente, hermano, que cuando salen de sus hogares no quieren volver porque sus hogares es un campo de batalla, llenos de conflictos, deudas o situaciones que incomodan y que te atormentan. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir en la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no quiere decir que tengas cuenta bancaria, que te sobreabunde todo. La bendición de Dios quiere decir de que estés en relación con Dios. Y Dios no te va a hacer faltar nada. Jesús lo dijo: busca el reino de Dios y la justicia del reino, y todas las cosas te van a ser añadidas. Dios mira todo, escucha todo. Él dice que Salomón, con toda su riqueza, no se pudo vestir como uno de los lirios del campo.
que hoy florece y mañana desaparece. Y después dice el Señor, aves del cielo. ¿Sabes? Ahí en el noticiero estaban mostrando cómo una manada de monos se colgaban y agarraban del árbol y comían y se miraban y iban ellos alimentándose. Y me acordaba cuando el Señor le dijo, de todo fruto del árbol podrás comer. No digo que hayamos sido monos, pero sí digo de que, hermano querido, el hombre que Dios puso en el huerto, lo puso con todos los recursos. Solamente de este árbol no comas. Era aprender obediencia nada más. Era aprender obediencia. Lo que ahora es aprender obediencia, nada más. Aprender obediencia. Y en la obediencia está la bendición. En la obediencia. Hermano, que Dios te bendiga mucho. Quiero terminar con el libro de Hebreos. Después de Timoteo, allí está Hebreos. El capítulo 4. El capítulo 3 y el verso 7, el título dice, el reposo del pueblo de Dios. Y ese título sigue todo hasta pasar el capítulo 4. El reposo del pueblo de Dios. Dice el capítulo 4, temamos pues, decía, el apóstol Pablo estaba hablando, enseñando y aparte estaba haciendo referencia del pueblo de Israel, Y decía, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Ese hoy permanece hasta que el Señor levante la iglesia. Ese hoy hace muchos años que está. Hoy. Mañana, hoy. Pasado, hoy. Mientras que tengas vida, te despiertes, hoy. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, lo volvemos a compartir un poquito. Temamos, pues, el capítulo 4, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Israel no alcanzó el reposo, no pudo entrar en la... Vio que el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a añadir. No te vas a tener que hacer problemas.
No te vas a hacer problema porque Dios te va a proveer todo lo que vos necesites. Te va a dar descanso, te va a dar seguridad. Pero acá el apóstol Pablo nos está mostrando que por causa de la desobediencia no entraron en el reposo. Y después dice, no sea que alguno de vosotros no haya alcanzado a entrar en el reposo. Hoy podés entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios significa tu descanso, porque confías en Él, porque sabes que Él te cuida, sabes que Él te protege. El reposo vendría a ser como la mamá para ese bebé que cuando tiene hambre llora y ya la mamá le da el pecho y lo alimenta, cuando tiene frío ya lo abriga, cuando está sucio ya lo cambia, lo baña. El reposo de Dios es así, está velando sobre tu necesidad. Y a veces no entramos al reposo porque oímos la palabra de Dios, pero no la acompañamos con la fe, creyendo. Acompañar una palabra con la fe es lo mismo que cuando tu mamá o tu papá te decía, hacé tal cosa, y vos ibas y lo hacías. Porque te lo dijo tu mamá o tu papá. Oír la palabra y no ponerle fe es como cuando tu mamá o tu papá te decía, tenés que hacer tal cosa, y vos no lo hacías. Sabía, pero no lo hacías. Entonces, dice el verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes vino, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Es decir, que al pueblo de Israel se le anunció las buenas nuevas, hay un Dios, hay un espacio donde te relacionas con Dios y donde Dios te cuida, donde Dios te protege, donde Dios está velando por tu vida y te está cuidando por todo tu alrededor. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios mi esperanza, mi castillo, mi refugio, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese es el reposo. Pero a veces no alcanzamos a experimentar o a entrar o a permanecer en ese reposo por desobedientes. Entonces dice el verso 7, 4:7, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, si hoy estás oyendo la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, reconoce que es Dios el que nos guía, es Dios nuestro soberano, es Dios quien conoce todas las cosas, escudriña todo nuestro ser, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Entonces decía, si hoy oyeres su voz, no endurezcas vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Que podamos nosotros buscar ese reposo siempre, hermano. Pero el camino para llegar al reposo es obediencia. Obediencia. Trabajar para que este cuerpo, esta carne, estos pensamientos se pongan en sintonía con nuestro Dios. En la meditación podés reconocer todas las cosas que te pasan, que te son difíciles de sobrellevar, y volcarlas al Señor y pedirle ayuda.
porque muchas cosas a veces tenemos que nos estorban. Y qué lindo que es, hermano querido, allanar el camino. Y no es difícil entrar al trono de la gracia, allí orar al Señor: Señor, ayúdame, no quiero ser más así, mira esto, mira aquello, y Dios va a ir limpiando nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios va a ir haciendo milagros en nosotros. Uno tras otro, nos va a ir llevando de triunfo en triunfo siempre. Y nos vamos a acostumbrar tanto a los triunfos que un día vamos a decir: hermano querido, con Cristo yo soy más que vencedor. Que Dios te bendiga mucho, que el Señor te bendiga, te fortalezca, que esta palabra te haya servido, haya sido de bendición. Y bueno, hermano querido, pasan la hora, si es que vamos a hacer una oración, si querés orar conmigo, y orá por todos aquellos que crees que necesitan de tu oración. Hay personas que dependen de... Sabés que nosotros dependemos de Jesús. Jesús es, hermano querido, nuestro defensor, es nuestro intercesor. Jesús es el que intercede. Así también hay personas a las cuales vos podés ser intercesor. Vos podés ser el intercesor de personas que necesitan una ayuda, un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso Dios, te doy las gracias, Señor, en este día, por este momento, Padre, que me permite, Señor, escudriñar tu palabra, hablar de tus grandezas, recrearme, Padre, en este maravilloso libro que tú has dejado, oh Dios mío, para que podamos encontrar tu voluntad, Señor, y fortalecernos y recibir las bendiciones que tú tienes desde antemano. Dice tu palabra que aún desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías bendecido nuestras vidas, mi Dios. Bueno, allí en las regiones celestes, donde están guardadas todas nuestras bendiciones, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú ordenes nuestros pensamientos, perdones nuestras faltas, nuestros errores, Señor, nuestras insuficiencias, y nos ayudes a seguir avanzando en pos de ti, esperando, Padre, oh Dios mío, el regreso, Señor, el poder ser un día levantado, llevado a tu presencia y transformado, mi Dios. Padre bueno, te pido por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de la familia de la fe, Señor, aún por la iglesia de tu nombre alrededor de este mundo, por los ministros, Padre, que predican tu palabra, Señor, oh Dios mío, te pido por las familias, por los hogares, por las personas afectadas por este virus, Señor, visítalos, Padre, extiende tus misericordias, Señor, envía mensajeros, Padre, que lleven tu palabra, que lleven las buenas noticias, mi Dios, y haz, Padre amado, milagros en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias, amado Dios, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra que has hablado en este día para nuestras vidas nos fortalezca, nos renueve, nos haga meditar, Señor, y podamos así seguir creciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús, gloria a tu nombre. Hermano, hermana, que Dios les bendiga mucho, fortalezcanse en el Señor, y bueno, mañana será otro día y otra vez volveremos a juntarnos 18 horas, 19 horas, compartiendo lo que Dios nos da, Que Dios les bendiga mucho.